Capítulo 36. Camaradería. ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto ruido? El caos se desató en un instante. Los curanderos corrían de un lado a otro, cargando pociones y hierbas medicinales, mientras Misa volvía a canalizar su magia, batallando por mantener el equilibrio entre su concentración y los tediosos protocolos exigidos por Truslesh. Alana sentía que su cabeza estaba a punto de estallar. Todo a su alrededor daba vueltas. Tenía sed, náuseas, y la confusión era evidente en su mirada mientras algunos curanderos la rodeaban, revisándole el pulso, las pupilas, la lengua. Luego, una joven, ¿Misa? Misa trazaba signos complejos sobre ella, específicamente en la frente, el corazón y bajo su vientre, de modo de mantener su estado vital en óptimas condiciones. ¿Qué ocurre? No necesitó preguntar. Su mente la obligó a recordar los acontecimientos. Algunos no tenían sentido, parecían un sueño. Otros eran vívidos, realmente vívidos, y dolían. Dolían porque Masaru y ella, Masar, no acabó. Su garganta ardía demasiado y no pudo evitar toser ante su intento de hablar. Cuando por fin el ajetreo comenzó a menguar y ella parecía más estable, los curanderos se retiraron para informar sobre su estado a Conchard. Misa se dispuso a hablar con ella, pero entonces un frenético Masaru irrumpió en la habitación. Su respiración era agitada y su cabello lucía desordenado y húmedo, salpicado de ramas, como si hubiera estado rodando en la nieve. Sus ojos, inquietos y casi desesperados, se clavaron en Alana. Fue tan rápido que Misa apenas parpadeó antes de que él tuviera a Alana en sus brazos. «¡Ya estás bien! ¡Ya estás bien!», repetía sin cesar. Alana intentó responder, pero de su boca solo brotó un débil quejido. «Ten cuidado, no la fuerces tanto», exclamó Misa alarmada, pero Masaru por primera vez no le hizo caso. No quería. Había esperado tanto para verla despertar, tanto para tenerla de regreso, para confirmar que estaba bien, para oír su voz y hablar con ella. Y vaya que tenía mucho que contar. Es más, apenas la vio despierta, aquellos protocolos humanos que había decidido aprender los tiró a la basura. Casi la pierde. No podía permitirse perder más tiempo con formalidades inútiles. Nada de eso le importaba ya. Jamás volvería a limitarse. «Le estás haciendo daño», volvió a decir Misa, y solo entonces Masaru pareció reaccionar, soltando a Alana, quien comenzó a toser. «Estás...» La voz de Alana sonaba rasposa. Masaru buscó frenéticamente a su alrededor hasta encontrar un vaso con agua, que le entregó de inmediato. Ella bebió con ansias, pero la prisa solo provocó que tosiera con más fuerza. Él apoyó sus manos sobre sus hombros, como si temiera que en cualquier momento pudiera volver a desmayarse. Cuando por fin dejó de toser, alzó la vista. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios resecos mientras se llevaba una mano temblorosa a la garganta. «¿Estás bien?», susurró con voz ronca. «Estamos bien». Masaru, con su rostro iluminado en felicidad, volvió a mirar a Misa. «¡Lo logró! ¡Alana regresó!», exclamó alzando los brazos de festejo, como un cachorro que logró su primera caza. «¿No es increíble?». Misa asintió y dirigió su mirada hacia Alana, quien seguía pálida pero más repuesta, por lo que aprovechó de decir: «Alana, ¿podríamos hablar...?» «Ah», Masaru la interrumpió, dándose una palmada en la frente. «Casi lo olvido. El cocinero preparó un brebaje especial para Alana, pero con todo esto, ya sabes, su despertar se me quedó. Así que, Misa, ¿podrías ir por él?». Misa frunció los labios, conteniendo una protesta. No le molestaba tener que ir por el brebaje, sino la transparente intención de Masaru de alejarla justo cuando estaba por preguntarle a Alana sobre lo sucedido. Era demasiado obvio, pero como estaba a cargo de su recuperación, no podía negarse. Además, el cocinero era desconocido para ella. Temía que le informara a Conchard si no cumplía con sus responsabilidades, y era un riesgo que no podía permitirse. «Bien», dijo Misa secamente antes de salir. Una vez solos, Masaru observó a Alana con más detenimiento. Ella parecía desorientada. Sus manos viajaban constantemente hacia el centro de su pecho, como buscando algo. «Alana»,
comenzó a decir. Necesito saber si... ¿Recuerdas lo que pasó? Ella alzó la barbilla ante su pregunta y lo miró a los ojos. Luego su expresión tranquila mutó a una incómoda y finalmente a una asustada. Desearía olvidarlo, respondió después de unos segundos de silencio, dejando escapar un suspiro mientras bajaba la mirada hacia sus manos temblorosas. Masaru tragó saliva. Odiaba verla así, pero necesitaba respuestas. Sé que no es agradable, y créeme que preferiría no hacerte recordar, pero necesito que me respondas esto. Tú abriste la ventana, ¿verdad? Los ojos de Alana recorrieron la habitación como si un nuevo miedo hubiera nacido en ella. Afortunadamente, aquel lugar solo estaba iluminado por lámparas de papel. No había ventana. Sí, creo que, cuando lo hice, su rostro palideció de golpe y se encogió sobre sí misma, asustada. Tranquila, susurró Masaru mientras volvía a envolverla entre sus brazos, esta vez con mayor delicadeza. Necesito pedirte algo importante. Escucha con atención. Es muy, muy importante. Si alguien te pregunta, especialmente Misa, jamás, pero jamás, debes mencionar que abriste la ventana. Esto es un secreto que solo nosotros conocemos en el templo, y así debe permanecer. ¿Por qué? Murmuró contra su hombro. No quiero agobiarte más. ¿Podrías simplemente no decirlo? No, Masaru, no. A pesar de su malestar, se apartó para mirarlo con determinación. Explícate. Me agobia más si no me dices. Bien, verás. Dudó al principio. Digamos que abrir la ventana de noche, cuando alguien la golpea desde fuera, es algo que no se debe hacer. Eso ya me quedó clarísimo, lo interrumpió Alana con una pizca de ironía. Masaru no pudo evitar sonreír suavemente ante su respuesta. A pesar de lo ocurrido, le gustaba ver que Alana aún podía decir cosas como esa. Es algo que todos saben, continuó, esforzándose por retomar la seriedad. Imagino que, por tu falta de memoria, no lo sabías. Así que me disculpo muchísimo por no habértelo explicado antes. Además, no es común que los vampiros ronden por aquí. Es decir, somos todos lobos, y, bueno, hizo una pausa, mirando a Alana como si buscara una forma menos impactante de decirlo. A lo que quiero llegar es que no debes mencionar a nadie que abriste la ventana porque es algo... ¿cómo decirlo? Es algo de mal gusto, algo ilegal, y puede tener, pena capital. ¿Qué? ¿Pena capital? La voz de Alana se elevó de inmediato, ignorando su dolor de garganta. ¿Y eso es muy malo? Pero es injusto. Yo casi me muero. Y también murió mucha gente, pensó Masaru, pero se tragó las palabras. No quería añadir esa preocupación sobre sus hombros. Te dije que estés tranquila. De eso ya está arreglado. Simplemente no se lo menciones a nadie. Haz como que no pasó. ¿Puedes? Está bien, no diré nada. Pero hacer como que no pasó, negó suavemente. Lo dudo mucho. Masaru asintió, conforme con su respuesta, mientras su mano se deslizaba con cariño por su cabello. Masaru, dijo Alana tras una breve pausa. No recuerdo con exactitud lo que pasó. Pensé que era una pesadilla horrible, pero hay algo en mí que me dice que no lo fue. Lo último que recuerdo es que tú y yo... Posó su mano temblorosa sobre el pecho de él, justo donde había habido una gigantesca abertura que casi acaba con su vida. ¿Cómo estamos vivos? No entiendo. ¿Sobreviviste a eso? ¿Lo derrotaste? El clérigo nos sanó, y no, yo no pude hacer nada. La frustración se reflejaba en su voz, pero de pronto, como si anticipara un pensamiento que Alana aún no había expresado, se apresuró a añadir. Pero Okiba tampoco hizo nada, ¿eh? Es más, yo hice más que él, te lo aseguro. Una risa ligera brotó de los labios de Alana. Era una risa que le costaba mantener por su condición, pero era sincera y cálida. Con cierto enternecimiento lo miró a los ojos sonriendo. Sí, te creo. Esas palabras tan simples y breves, Masaru las sintió extraordinariamente bien, y le pareció que por primera vez esa sonrisa y esa mirada eran dedicadas solamente a él. Estaba a punto de responder cuando la puerta se deslizó y Misa entró con el brebaje en las manos. En contra de su voluntad,
Masaru esperaba afuera del templo mientras el cielo se oscurecía. Caminaba de un lado a otro, como si de algún modo eso pudiera acelerar el tiempo. A su lado estaba Kyle, siguiéndolo con la mirada. Es que no entiendo por qué se molesta. No dije nada malo. ¿Tú qué crees, Kyle? Kyle apenas abrió la boca para responder, pero Masaru siguió hablando. Solo le dije que no hacía falta que se lavara el cabello, que así huele más a sí misma. Y se enojó. Tú sabes, esos perfumes que usa son molestos. Me hacen picar la nariz, y solo por eso me echó del cuarto. Kyle intentó decir algo, pero volvió a cerrar la boca. La verdad, no sabía cómo responder a eso. Luego volví y resulta que iban a ir a las termas. Desde entonces han estado todo el día juntas. Me dijo que quería hablar con Misa de cosas que conmigo no podía hablar. No entiendo qué puede ser. Kyle decidió solo guardar silencio y escuchar. Masaru se detuvo de golpe, metió las manos en los bolsillos y alzó la mirada hacia el cielo. A pesar de su disgusto, una sensación de calma lo envolvía. Alana había regresado, estaba sana. En perspectiva, las cosas no iban tan mal. Al menos estoy seguro de que no le dirá a Misa lo que sucedió. Esa confianza se basaba en lo que había ocurrido cuando Misa llegó con el brebaje. Sin demasiados rodeos, le preguntó directamente a Alana sobre lo sucedido. Masaru había contenido la respiración, esperando lo peor, pero su amiga respondió con una tranquilidad abrumadora. No lo recuerdo. Masaru no pudo evitar sorprenderse por eso. No imaginaba que Alana fuera tan buena mintiendo. La noche cayó por completo. Las puertas y ventanas del templo se cerraron, mientras algunos lobos montaban guardia alrededor. Poco después llegaron sus hermanos. Sin demasiadas palabras, salieron a cazar a las bestias avistadas cerca del pueblo. Yo solo iré a observar. Necesito comprobar algo, le había dicho Masaru a Kujak, sin dar más explicaciones. Kujak frunció el ceño. ¿Por qué? Si lo más divertido era enfrentarlas. Pero bueno, era Masaru, y ya estaba acostumbrado a sus extrañas ocurrencias. Tal vez quería evaluarlos en combate, o quién sabe, alguna otra cosa. Al final aceptó. El grupo avanzó hasta un campo abierto, una zona limítrofe entre las tierras salvajes y un puerto humano. Entonces las vieron. Muchas criaturas de diferentes tamaños y formas, moviéndose en la penumbra. Pero entre todas, una destacaba sobre las demás. Era una bestia colosal. Su cuerpo era robusto, musculoso, y estaba cubierto de un pelaje verde musgo. Sus ojos brillaban con un intenso amarillo, y sus dientes, largos y afilados, parecían una fila interminable de colmillos. Caminaba ligeramente erguida, con patas anchas que terminaban en una mezcla grotesca de pezuñas y garras, capaces de desgarrar fácilmente a cualquiera. Bueno, a cualquiera que no fuera un hombre lobo. Kujak aulló, y sus hermanos lo siguieron al unísono. Luego, se lanzó hacia el coloso con una velocidad abrumadora. Como era de esperarse, la criatura lo ignoró. Siempre lo hacían. Las bestias solo atacaban a los humanos, a menos claro que alguien las provocara. Y Kujak así lo hizo. En respuesta, el coloso gruñó y contraatacó. Masaru, mientras tanto, observaba el combate desde la distancia, con una mano en su mentón y sus ojos siguiendo sus movimientos casi sin pestañear, como si estuviera inmerso en un análisis profundo. Kujak, como líder, los dirigía con una precisión que lo sorprendía. No necesitaba dar órdenes. Sus propios movimientos guiaban al resto. Aprovechaba las características distintivas de cada uno de ellos. Los más fuertes se turnaban en ataques feroces contra el coloso, cuyos embates hacían que la criatura se removiera sobre sí misma, como si los golpes la hicieran retumbar. Las garras abrían surcos profundos en su carne, y luego los más ágiles se movían en patrones zigzagueantes, atacando a las criaturas más pequeñas que rodeaban al coloso, desgarrando sus inusuales cuellos. Kyle, con su tamaño y velocidad, cerraba la secuencia, rematando a las bestias que ya apenas podían sostenerse. Masaru había visto a sus hermanos entrenar y cazar muchas veces, pero esos ejercicios eran diferentes. Cazar no representaba un gran desafío, y los combates de entrenamiento solían ser más individuales. Esto era algo completamente distinto. El combate generaba ondas de viento helado que sacudían su larga cabellera plateada, y esquirlas de hielo volaban a su alrededor. Masaru apenas entrecerraba los ojos,
decidido a no perderse ni un detalle. No pasó mucho tiempo hasta que lo entendió. Entendió por qué, contra el vampiro, había terminado chocando con Kyle. Entendió por qué sus movimientos eran tan torpes cuando intentaban luchar juntos. Entendió, con una punzada amarga en su pecho, que él no sabía luchar en equipo. Era de esperar, supongo, murmuró para sí mismo, mientras una sonrisa amarga se dibujaba en sus labios. Encogiéndose de hombros, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al templo. No era algo grave, nada que no pudiera aprender con práctica. Aún así, le dolía. Le dolía porque nunca tuvo esos momentos de camaradería en su infancia, esa conexión forjada por el tiempo. Y el pasado era algo que no podía recuperar.